Aquí no hay transición en ese sentido. Se discute mucho entre los propios académicos colombianos, la gente que trabaja en memoria histórica, si podemos hablar de justicia de transición en un país donde no hay transición, de qué estamos transitando realmente, ¿no? De la violencia, de un grado alto grado de violencia a un grado menos de violencia, pero la democracia formal siempre existía con todas sus limitaciones también, ¿no? Evidentemente. Pero eso hace el caso colombiano más complicado. Por ejemplo, ¿por qué no existe comisión de verdad en Colombia? Propiamente dicho, en sentido estricto de la palabra. Nosotros, en el estudio que preparamos para la GTZ, retomamos ese punto, porque en el discurso de la justicia de transición, la comisión de verdad es un elemento fundamental. Y no existe en Colombia. ¿Por qué no existe en Colombia? Hay razones obvias de los mismos investigadores colombianos, académicos, que nos dicen que no hay seguridad para nosotros. No podemos hacer una comisión de verdad en una situación donde todavía hay actores de violencia, incluso bandas emergentes, o sea, nuevos actores o viejos que se retitulan, ¿no? Y eso hace muy complicado el caso colombiano. Es un caso único. Yo siempre digo, toda la gente siempre piensa que sus países son únicos. Pero en el caso colombiano yo creo que eso es verdad. Si los colombianos dicen el caso colombiano es único, sí tienen mucha razón, porque también hay otros factores de violencia, por ejemplo el narcotráfico, que complica más el escenario, ¿no? O sea, es un caso, por su complejidad, es un caso único en el mundo. Doctor Ambos, las últimas dos preguntas, ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿puede ser demostración de voluntad de un gobierno un ataque permanente a la Corte, acusándolos de aliados del terrorismo, por ejemplo? ¿Usted diría que a la Corte Penal Internacional? No, a las Cortes colombianas, cuando se han pronunciado por llevar a políticos que resultan seriamente implicados con el proyecto paramilitar. Han recibido el ataque del presidente de la República, acusándolos de aliados del terrorismo y de los asesores estrellas de este gobierno, de convertir a esos magistrados que plantean este debate, convertirlos en áulicos de las FARC. Bueno, yo creo que estas observaciones no ayudan mucho a resolver los problemas de fondo. Yo creo que si en un país existe un código penal y si hay hechos, actos, conductas que son punibles y eso deciden los magistrados o los fiscales, no los penalistas, se debe perseguir esas conductas y no, cambiar esa discusión en una discusión política. Para mí, como alemán, como europeo, yo diría, la politización de las cuestiones judiciales, de las cuestiones técnicas, son muy dañosas para una sociedad. Son cuestiones meramente técnicas. ¿Cómo yo juzgo una cooperación, para llamarlo así, entre un político y un grupo paramilitar? Es una cuestión meramente de valoración según mi derecho penal. Sobre eso se puede discutir técnicamente, si estoy de acuerdo que eso es un delito, llámalo concierto para delinquir o otra cosa o no. Pero no podría yo discreditar los que dicen que sí con argumentos políticos como tampoco el otro lado. O sea, todo eso me parece que no ayuda al progreso del país y a crear un Estado de derecho real como en Estados Unidos, como Canadá, donde existe rule of law, ¿no? Eso es la idea a que tenemos que llegar. Que no fueron las autodefensas los que reclutaron a la clase política. Fue la clase política la que reclutó a las autodefensas. Eso ya va diciendo algo o dando una respuesta a la pregunta de qué sabemos de los autores intelectuales. El fiscal general de Colombia, ex fiscal, perdón, doctor Mario Iguarán, en declaraciones que son públicas, dijo: los paramilitares no buscaron a los políticos. Los políticos de ciertas regiones colombianas buscaron a los paramilitares para, uno, cometer masacres y cambiar el mapa electoral de sus regiones. Estos políticos, de no ser juzgados, de comprobarse que no hay una voluntad real de un Estado, llámese X, Y o Z, ese Estado, ¿eso ameritaría a que la Corte Penal interviniera?
Bueno, aquí hay de nuevo diferentes escenarios. Una cuestión es, tendríamos que ver cada caso en particular, ¿no? Las casos de parapolítica son varios casos, no es un caso de parapolítica, ¿no? Por ejemplo, una cuestión muy importante es que usted mencionó, ¿quién buscó a quién? Eso es una cuestión fáctica, de hechos, que yo no puedo saber, y usted de pronto tampoco, porque no investigó los casos como fiscal. O sea, es una cuestión de hecho, pero eso determina lo siguiente. Pero el fiscal ya lo anunció, sí, lo dijo, sí, está sí. ahí. Bueno, en esos casos, entonces es caso por caso, y evidentemente hay más, es más un acto punible si yo busco un paramilitar que si él me buscó. O sea, es una situación diferente, es importante para la evaluación. La otra cuestión es, esto importa para la Corte Penal Internacional, este tema de parapolítica. La Corte Penal Internacional, repito, busca a los más responsables. Claro, la cuestión es quiénes son los más responsables. Es evidente, en la historia del derecho penal internacional, desde Nuremberg hasta La Haya, no es solamente el que ordena masacres, que es el comandante militar, es también puede ser político. Hitler no fue militar, el intelectual. Exacto, Fujimori, el caso Fujimori, que fue sentenciado en el Perú, y está en segunda instancia, en 2 semanas esperamos la segunda instancia, sea sentenciado el presidente de la República. Correcto. Al-Bashir, estamos tratando de capturar al-Bashir de Sudán, el presidente de la República. O sea, estamos también buscando los intelectuales, los autores intelectuales. Karadzic, Milosevic son autores intelectuales. En ese sentido, evidentemente, el derecho penal internacional busca los más responsables, pero no en el sentido primitivo de la palabra físicamente responsables, sino los determinadores, los autores intelectuales, ¿no? En ese sentido, evidentemente, ahí hay un problema que va mucho más allá de del puro proyecto militar, de masacres concretos, ¿no? Correcto. Doctor Ambos, para terminar, ¿qué recomendaciones a la justicia colombiana, a la sociedad colombiana, para que esta tragedia del proyecto paramilitar y de otras barbaries que se han cometido en este país no se vuelva a repetir? Bueno, mira, nosotros hemos hecho un estudio sobre el proceso de paz, la aplicación dentro del marco de ese proyecto del gobierno alemán con la Fiscalía, y consideramos que, por un lado, hay muchos avances comparado con todos los procesos de paz anteriores en Colombia, con ese nuevo proceso de paz. Eso es un lado. Por otro lado, identificamos muchos defectos y deficiencias en el proceso, que son, por ejemplo, cuestiones institucionales, entre las instituciones, la falta de coordinación, es el problema de extradiciones que ya hemos discutido, es el problema de que de pronto falta capacidad, recursos materiales de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en cuanto a la asistencia a las víctimas, cosas muy prácticas, ¿no? Hay problemas de seguridad tremendas en zonas del país donde las víctimas no atienden las versiones libres porque tienen miedo, reciben amenazas. O sea, han sido asesinadas. Hasta investigadores de la Fiscalía también, ¿no? No debemos olvidar que también agentes estatales en Colombia son blancos de la violencia, víctimas de la violencia. Y yo creo que todos ellos merecen nuestro reconocimiento, nuestro respeto, como los periodistas también que arriesgan su vida. Me parece muy respetuoso ese trabajo. O sea, nuestras recomendaciones que de pronto la Corte retomará, la Corte Penal Internacional, son mejorar, seguir caminando en este camino, pero mejorar esos defectos, ¿no? Y ahí tenemos recomendaciones concretas. Pero claro, ahora la cuestión finalmente es una cuestión del Estado colombiano, pero es cierto que la decisión, cómo sigue el Estado colombiano, el proceso de paz va a ser muy importante para la decisión final del fiscal, cómo trata el caso colombiano. Bueno, doctor Cay, ambos, muchísimas gracias por estar en las cámaras de Contravías. La pregunta, digamos, la gran pregunta que tiene que responder la sociedad colombiana, la voluntad que tiene que expresar este gobierno y los que vendrán seguramente, es cómo garantizamos no repetición de esta tragedia colombiana. Cómo garantizamos, reitero, un mejor país al alcance de los sueños de nuestros hijos. Soy Juan Morris y quedamos en Contravía. Contravía.